Ordenanzas de la Corona Española. Las ordenanzas son disposiciones militares o civiles que instruyen acciones concretas, disposiciones que desde la monarquía se intentaban para generar condiciones de orden. Teoría neoclásica, fines del siglo XIX. La teoría neoclásica es una de las corrientes más influyentes en la economía moderna, que se desarrolló a fines del siglo XIX como una evolución del pensamiento económico clásico. Esta escuela de pensamiento surgió en un contexto marcado por la revolución industrial y la necesidad de formalizar la economía a través de modelos matemáticos que facilitaran el análisis de los mercados. Teoría keynesiana. Siglo XX, años 30. El keynesianismo es una teoría económica propuesta por el británico John Maynard Keynes, plasmada en su obra Teoría General del Empleo, el Interés y el Dinero, publicada en 1936. La economía propuesta por Keynes se centró en el análisis de las causas y consecuencias de las variaciones de la demanda agregada y sus relaciones con el nivel de empleo y de ingresos, entender las crisis financieras, tendencias y desafíos de la política pública. Las políticas públicas en general nacieron como decisiones autoritarias, una dirección de arriba hacia abajo. Gran parte de la teoría hasta el siglo XIX muestra a un gobernante lidiando con una masa que oscila entre la sublevación y el engaño, lo que amerita toda una serie de medidas drásticas para controlarla. En eso radica la esencia del gobierno, lograr la gobernabilidad, que el ciudadano acate la ley. Sin embargo, actualmente las políticas públicas no se ven desde la gobernabilidad, sino desde la gobernanza, lo que implica básicamente que el Estado entiende que como autoridad no puede solo. La sociedad entonces debe ser vista ahora como un elemento crucial e insustituible en las políticas públicas. La población debe asumir responsabilidades y saber que no puede dejar solo al gobierno, tener formas de organización social con base en relaciones horizontales. Este proceso es tendencia clara. No menos claro es que se han generado enormes retos, sobre todo en países como México, en general en América Latina, donde existe una amplia desconfianza, niveles altos de corrupción, inseguridad, etc. Principios de las políticas públicas. En cuanto a la elaboración de políticas y su aplicación, es importante considerar las diferentes variables de la ecuación. En toda política pública existen tres momentos: predicción, decisión y acción. En el primero se identifican causas y problemas, se valoran y se desarrollan diferentes alternativas. En segundo lugar, se decide optar por alguna opción, aunque esto todavía está en una etapa de planeación. Finalmente, la acción implica ponerlo en práctica, para lo cual se necesitarán recursos, así como tener un plan B ante cualquier eventualidad. Y por último, la evaluación. La medición es importante para saber si continuar con la política, adecuarla o suspenderla. Interpretación. Visualizar todas las variables de la manera más clara es importante. En ese sentido existen métodos para abordarlas. Entre ellos está el árbol de problemas y la caja negra de Easton. El árbol de problemas nos permitirá situar en el tronco al problema central, en sus raíces las causas y en la copa los efectos y consecuencias. También tenemos el árbol de objetivos, basado en el árbol de problemas, del cual vendrá un objetivo general como situación futura a modo de tener el problema identificado. Una vez que tenemos la alternativa más viable, podemos optar por métodos cuantitativos que aseguren el éxito de la aplicación de la política, como por ejemplo una dinámica de grupo de enfoque y una matriz de indicadores para resultados. Por último tenemos la caja negra de Easton, donde el Estado tiene como inputs o entradas a las demandas que ingresan al sistema son procesadas de manera misteriosa, donde se decide qué políticas públicas se van a apoyar y cuáles no. Finalmente, en el output tenemos las decisiones o acciones, de donde se produce un bucle de retroalimentación al sistema, y es así como funciona la caja negra de David Easton. Fundamentos y evolución conceptual. Primeramente, la palabra política, aunque se asociaba anteriormente a la deshonestidad y corrupción, que no es que se haya alejado tanto de este sentir en la población, hoy día se puede reconocer como una práctica de transformación social. Si le añadimos a la palabra política la palabra pública, hablamos entonces de políticas públicas, término que también ha ido evolucionando, pero la definición o consideración más básica es la que hace referencia a todo lo que el gobierno decide hacer o no hacer. Sin duda, la definición más nutrida es la de Aguilar Villanueva, ya que deja ver la complejidad del Estado frente a problemáticas sociales que atender, lo cual origina acciones basadas en causas y efectos de interés e impacto público, porque el gobierno no puede solo. Eventos en materia cultural en los que ha participado México. A continuación, desmenuzamos la evolución del ordenamiento y visibilización de los derechos humanos en diferentes aristas, desembocando en el mundo de las políticas culturales. En algunas de estas declaraciones, pactos y agendas, México ha estado presente. Declaración Universal de Derechos Humanos. Todos los pueblos deben esforzarse para promover el respeto a los derechos y libertades y asegurar, a través de medidas progresivas de carácter nacional e internacional, su reconocimiento y aplicación universal y efectiva.
París, 10 de diciembre de 1948. Compromiso: asegurar, en cooperación con las Naciones Unidas, el respeto universal y efectivo de los derechos y libertades fundamentales. 48 países a favor, 8 abstenciones. Para México, formar parte de este tipo de tratados, en este caso, un primer avance hacia posteriores convenios, le daba un sentido de pertenencia. Si bien al tratarse de una declaración carecía de carácter de obligatoriedad y solamente era un instrumento orientador, México, sin duda, salió en la foto. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Entre los artículos destaca: artículo primero, derecho a la autodeterminación de los pueblos, establecer su condición política y su desarrollo económico, social y cultural, pudiendo disponer libremente para ello de sus riquezas y recursos naturales. Artículo segundo, establecer el papel que juega el Estado en relación al cumplimiento del pacto. Artículo tercero, se refiere al goce de los derechos del pacto en igualdad entre hombres y mujeres. 16 de diciembre de 1966, Asamblea General de las Naciones Unidas. Compromiso: obligatorio para todos los países que son miembros y que han manifestado su consentimiento. Inicialmente 4 estados fueron los firmantes. Para 2012 habría sido ratificado por 160 estados, siendo al día 171. Al tratarse de un pacto, ya no solo es un instrumento orientador, sino que su carácter cambia, ya que ahora es un instrumento jurídico exigible, obligatorio para los estados miembros de las Naciones Unidas. Esto obliga a México a acatar lo contenido en estos artículos del pacto. Declaración de Friburgo. Acercar a los individuos a la cultura. Reconoce que, al igual que otros derechos humanos, los derechos culturales son expresión y exigencia de la dignidad humana, que su violación provoca tensión y conflictos de identidad, así como guerras y terrorismo. Estima que los derechos culturales se encuentran dispersos en un sinnúmero de instrumentos de derechos humanos, por lo que considera importante reunirlos para garantizar su visibilidad, coherencia y favorecer su eficacia. Friburgo, Suiza, 2007. Compromiso: reunir en un solo documento los derechos culturales para garantizar su visibilidad, coherencia y favorecer su eficacia. Más de 50 expertos de diferentes países participaron en la declaración. Siendo México parte de América Latina y teniendo pueblos originarios, era imprescindible avanzar en subrayar y visibilizar su postura a favor de los derechos de las comunidades. Sin duda, era una acción obligada. Agenda 21 de la Cultura. Instrumento orientador de las políticas públicas de cultura y como una contribución al desarrollo cultural de la humanidad. Barcelona, 2004. Compromiso: garantizar los derechos culturales, establecer políticas que fomenten la diversidad cultural y la financiación pública de la cultura. 178 países. Sumarse a esta iniciativa, que específicamente atiende la elaboración de políticas culturales basada en principios como la diversidad cultural, derechos humanos, la interculturalidad, la democracia participativa, la sostenibilidad y la paz, es algo que nunca está de más. Sigue haciendo mucha falta, pero sobre todo, transmitirlo y que todos estemos al tanto, ya que en el día a día siguen habiendo prácticas en la ciudadanía que obstaculizan estos propósitos, así como en la institucionalidad. Sin duda es tarea de todos ayudar a que los derechos culturales se respeten y prevalezcan. Derechos culturales. Los derechos culturales están considerados dentro de los derechos sociales, mismos que se relacionan con la calidad de vida y el desarrollo humano. Declaración de México de 1982. En esta declaración se consideraron varios aspectos materiales e inmateriales, desde lo artístico hasta formas de vida de la ciudadanía y grupos sociales, creencias y tradiciones, y la importancia de comenzar a dar un orden a los derechos culturales, mismos que debían estar regidos por principios que dicten las políticas culturales a seguir, los cuales son: identidad cultural, dimensión cultural del desarrollo, cultura y democracia, patrimonio cultural, creación artística e intelectual y educación artística, relaciones entre cultura, educación, ciencia y comunicación, planificación, administración y financiación de las actividades culturales, cooperación cultural internacional, el derecho a la cultura en México antes y después de la Ley de Cultura. En 1988 se creó un organismo importantísimo, el CONACULTA, para ejercer las atribuciones en materia de conservación, promoción y difusión de la cultura y las artes, y no es hasta 2015 cuando es creada la Secretaría de Cultura, cuya idea fue reconocer la importancia de las manifestaciones
manifestaciones culturales en un sentido amplio y asumir compromisos gubernamentales en muchos ámbitos, teniendo subramificaciones como el FONCA, el CENART y el Festival Internacional Cervantino, entre otros. Sin embargo, a pesar de este crecimiento institucional, lo que ha faltado es entender que la ecuación es más compleja de lo que parece, ya que no bastan acciones institucionales. También ha sido importante la intromisión de la iniciativa privada, de los colectivos independientes, de la autogestión, pero regresando a estas acciones de las instituciones, tal vez lo que ha hecho falta antes de la Ley General de Cultura ha sido definir los derechos culturales, mecanismos efectivos para ejercer los derechos culturales, política pública coordinada en diferentes niveles de gobierno, reconocer la importancia de la participación de diferentes sectores, entender a la cultura como un valor internacional. Como podemos entonces observar, el panorama antes de la Ley General de Cultura era un poco inhóspito y si bien sigue siendo complejo lidiar con todas las variables de la ecuación, comienza a haber mayor claridad y rumbo. Ley General de Cultura. Esta ley es de alguna manera la cúspide de la evolución en cuanto a reglamentación, estructura y los avances en acercar la cultura a la gente de una manera ordenada y reglamentada. Esta ley protege el ejercicio del derecho a la cultura, reconociendo, según el artículo 1, los derechos culturales de las personas que habitan el territorio mexicano y establecer, entre otras cosas, los mecanismos de acceso y participación de las personas a las manifestaciones culturales, los mecanismos de participación de los sectores social y privados, así como establecer las bases de coordinación entre los diferentes niveles de gobierno en materia de política cultural. Indudablemente falta mucho por hacer, pero con esta ley, el surgimiento de Secretaría de Cultura y el afán en el diseño de políticas culturales cada vez más eficientes, es un buen camino, de modo que el derecho a la cultura es tarea de todos, lograr una comunidad y país más despierto y consciente, fomentar un entorno más humano, menos sordo y que permita florecer de manera libre a todas nuestras identidades.